Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos, retomamos clases después de este, bueno, largo descanso, ¿verdad? Realmente pues, fueron casi 2 semanas y 2 días, por lo que entiendo, por la suspensión de clases que se dieron y es, entiendo que es parte de, bueno, de la tradición sancarlista, de esto de la semana previa a la semana mayor. Sin embargo, pues en algunos casos es un tanto, no sé, que nos hacen correr. Generalmente el final pues tiene una ponderación hasta de 30. Entonces tenemos que abarcar un poquito más. Pero jóvenes, con la información que les voy a dar, prácticamente tenemos solo cuatro sesiones de clase. Entonces, de verdad, corremos. Ya no es tanto de ustedes o responsabilidad mía, pero generalmente hay un poco más de días para el examen final, pero ahora, según la calendarización que nos dieron, ya nos queda poco. Sin embargo, si hubiese una modificación, pues estaría bien. De lo contrario, pues creo que vamos a correr, de verdad. Y no es mi intención que vayamos así tan deprisa y solo dando como un pincelazo, ¿verdad? Una pincelada a los temas, pero con el fin de abarcar, pues vamos a ir un poco rápido. Es un gusto poderles saludar nuevamente. Hoy, de hecho, iniciamos ya la quinta unidad y la sexta unidad, que es la teoría de la impugnación. Sin embargo, pues voy a concluir una parte o complementar, mejor dicho, no concluir, sino complementar una parte de la unidad anterior en relación al proceso y así completar esta parte de principios procesales y algunas cuestiones que es importante que lo veamos. Muy bien, voy a colocar la presentación y vamos a ir desarrollándola como siempre. Estoy en proceso de su evaluación. De hecho, pues ya se completó su primer parcial, su segundo parcial, ya tienen nota, primer laboratorio y se está complementando la calificación de segundo laboratorio. He calificado creo que 40 alumnos de esta sección. A quienes no les ha llegado, no se preocupen, ya va a llegarle su nota en el transcurso de hoy y mañana. Y con esto pues complementamos zona. En esta semana debemos de enviar esta acta física y después ya se hace la publicación con todo. Pero ustedes en la plataforma pues pueden muy bien ir verificando eso. Entonces, a quienes ya les llegó, pues fue hoy en la mañana y a quienes no se preocupen, no es que no me calificó, no vio mi nota, sino que ya les va a llegar. Entonces ahí tendrían completada su zona. Voy a colocar la presentación porque vamos a ver algunos puntos ahí de información. Si alguien tiene alguna información distinta, eh, representante de sección o alguien, pues lo hacen ver, pero eso es lo que tengo hasta el momento. Entonces solo voy a admitir a unos alumnos acá. ¿Ven la presentación?
Sí, Lick. Muy bien. Bueno, solo... muy bien. Tenemos información, como siempre, en su contenido para examen final. Fecha de examen final, vean, del 3 al 9 de mayo, perdón. Les digo del 3 porque uno es domingo y supongo lo van a correr para el lunes. Entonces iniciamos hasta martes. Vean, a partir de hoy tenemos únicamente 4 sesiones, jóvenes. Entonces eso realmente me preocupa porque es muy poco tiempo para poder abarcar los temas como son. Contenido para este examen, tenemos parte de la cuarta unidad, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, principios procesales y la forma de determinar los procesos, quienes intervienen. Quinta unidad, la instancia procesal, ahí vamos a ver de qué se trata. Y la sexta, la teoría de la impugnación. De todo, yo les envío presentación, no se olviden de su lectura de norma o de ley para que lo vayamos, para que vayan complementando su lectura y puedan ustedes ya tener una mejor información y estar como más completo el aprendizaje. Entonces, esto va a ser el contenido para el examen final, los principios que veamos, las formas de determinar quiénes intervienen en determinar el proceso, quiénes intervienen, la instancia procesal y vamos a ver la teoría de la impugnación, no es ni más ni menos que los recursos y remedios procesales que podemos presentar en materia civil y de familia. Bueno, veamos de una forma general la resolución de los casos, tanto desde el laboratorio 1 y del segundo parcial. Bueno, y si quieren, ya empecé a calificar también el segundo laboratorio. Si quieren, veamos algo a fin de que podamos o puedan ustedes decir, bueno, en esto fallé, en esto no es una revisión, sino que de una forma general lo veamos, ¿sí? Entonces voy a tratar de recordarme algunos casos que vimos y ustedes pues ya tengan la información. Entonces, veamos pues con los casos de laboratorio 1, jóvenes. Solo voy a tomar mi teléfono para ver el laboratorio y ya lo vemos. Entro solo acá. Bueno, solo los casos, ¿verdad? El primer caso era que usted, como abogado, va a una persona y le dice, quiero promover una acción o una demanda. La persona tiene su domicilio en el departamento de Zacatepeques y pues esto consistía en promover una demanda en la cual se pretende una declaratoria de paternidad y filiación. ¿Cuál era el juez competente? Pues primera instancia, porque es un asunto de valor determinado del departamento de Zacatepeques y allí tenían que colocar, recuérdense, siempre en competencia ustedes deben depurar materia, grado, territorio, cuantía. Entonces era juzgado de primera instancia del ramo de familia de Zacatepeques. Ahí estamos bien, ¿verdad? Algunos solo colocaron juez de primera instancia el departamento de Zacatepeques, pero ¿quién es juzgado? ¿Verdad? Entonces, como les digo, se les va preparando para que ustedes vayan ejercitando esto a modo de que cuando tengan que presentar una demanda sepan dónde. El otro, de acuerdo a lo estudiado,
Usted como juez de primera instancia civil de Chimaltenango, en la Secretaría de su juzgado se recibe una demanda, la pretensión es de 24,000. ¿Tendrá usted competencia? Pues no, no tiene la competencia debido a que la competencia en cabecera está de 0 hasta 25,000. Antes que se me olvide, hubo una reforma, ya entró en vigencia. Ahora la competencia para jueces de familia, no sé si ya vieron eso. Por lo que veo, no. Ahorita les doy el acuerdo porque hubo una reforma, un decreto, donde les amplió la competencia a los jueces de paz. Ahorita se las doy porque si no se me olvida. Lick, disculpe, le puedo hacer una pregunta. Sí, pregunte. Ujú. Yo sé que tenemos que investigar y todo, pero ¿hay alguna página que le avise a usted cuando hay reformas o algo así? ¿O de qué manera podemos actualizarnos para poder tener eso presente? Va. Les digo, nosotros en el organismo judicial nos envían a través de un correo institucional que tenemos, nos envían reformas, ¿verdad? Entonces es como una ventaja y nos envían casi que diario eh, la página, no la página, sino las publicaciones del diario oficial. Pero les soy honesto, pues uno ve casi todo lo que le va a servir. Digamos, a veces hay publicaciones de eh, autorizaciones de personalidad jurídica de una iglesia, una asociación, y realmente pues eso casi que no. Más es si hay alguna reforma, pero tampoco crea que uno está todos los días viendo así esto, no. Generalmente es eso. Mi consejo es que pues puedan, cuando ustedes tengan algún interés, dependiendo del tema que estén haciendo, puedan ingresar, por ejemplo, a Senadoj, que es la página del organismo judicial, Senadoj, donde se hacen publicaciones, o si quisieran entrar en algo, averiguar sobre alguna reforma o algo. Pero tampoco piensen que deben de estar así como que todos los días revisando y estar en eso, sino que en determinado momento se pueda dar. ¿Sí? Vean pues, el decreto que da que da estas reformas entró en vigencia el 23 de marzo del año 2022 y son reformas al Código Procesal Civil y Mercantil. Se reforma el artículo 211 y aquí le dan competencia a los jueces de paz. Ahora ya no se recuerdan a 6,000, ahora es hasta 18,000. ¿Sí? Solo que acá el decreto es 24/2022 del Congreso, no es acuerdo de la Corte Suprema. Decreto 24/2022 y le da competencia ahora a los jueces de familia, de paz, a los jueces de paz en el ramo de familia hasta 18,000. Entonces, siempre es anual, no se olviden. Es decir, que los jueces de paz de ramo de familia ahora, cuando conocen en familia, ahora conocen hasta pensiones de 1,500. ¿Sí? Ya no de 500, como vimos algunos casos y como les expliqué. También está pendiente, eso lo vamos a ver en el curso de Derecho Procesal Civil 2, porque hay una reforma, parece que ya no vamos a ver las ejecuciones colectivas, que era lo que también veían en la especialidad, sino porque una reforma, pero en su momento se las digo. Así que no se preocupen por eso, pero solo por esto, ahorita que me recordé, sí, ya fue reformada la competencia para jueces de paz en cuantía.
para municipio. Y si toman nota de eso, eso sería bueno que lo vean. Una de las cosas es estar en Twitter también, por ejemplo, a lo que preguntaban, tal vez seguir bueno, a veces seguir la página del organismo judicial, hacen publicaciones también en cuanto a eso, ahí la publicaron, entonces sí está, pues como una opción también. Bueno, el caso este era lo que les decía, que como juez de paz, perdón, juez de primera instancia, pero la competencia la tiene el de paz. Aquí, el otro caso, usted como abogado auxiliante de su cliente, señora tal, lleva en arrendamiento un inmueble, la renta es de 3,000, le deben 3 meses, o sea, 9,000, le solicita que plantee la demanda. ¿En qué juzgado? Pues entonces, si era renta o pago periódico, multiplicamos 3 por 12, ¿verdad? Entonces, esto nos daba 36. La competencia era del juez de primera instancia. El distractor ahí era decir 9,000. Entonces, ahí usted lo hacía pensar si era paz, pero siempre debemos de hacer la multiplicación porque es un pago periódico. Su cliente posee un bien inmueble ubicado en Escuintla. Él reside en la ciudad capital. Al llegar, tiene en la posesión otra persona. Le solicita. Entonces se iba a discutir derecho de propiedad o posesión, era una acción real, no hay valor determinado, el competente era el juez de primera instancia. Sí, de Escuintla, está bien, pero ¿qué ramo? Civil, porque se iba a discutir derechos de propiedad, ¿verdad? Y su fundamento, pues el 10 y 18. Quienes respondieron así, pues está muy bien, algunos colocaron juez de paz, esto es valor indeterminado, entonces no estaba bien. Último caso, su cliente reside en el Tejar, indica que realizó un contrato por un préstamo de 14,000, los intereses llegan a 20, el ejecutado demandado vive en el Tejar. ¿Quién era el competente? Pues los intereses era el distractor, reglas de competencia, no se cuentan intereses, entonces eran 14,000 capital, no supera los 15 de juez de paz en civil, que no ha sufrido modificación, entonces el competente era paz, el Tejar, ¿verdad? Entonces, no se olviden, siempre depurar, ¿sí? Territorio, materia, cuantía, grado. No solo respondan el juez competente del lugar, porque entonces no están respondiendo como es. Juez de primera instancia, juez de paz de tal lugar, ¿de qué ramo? ¿Sí? Eso es lo importante para que ustedes especifiquen eso. ¿Vamos bien ahí? Era solo para aclarar. Vamos ahora al parcial, segundo. Acá eran los casos, recuérdense, siempre vemos algo de competencia y en su caso las excepciones. Bueno, primer caso, su cliente le indica que desea promover una acción debido a que tenía estacionado su vehículo, un vehículo de una empresa de telefonía, frente a las instalaciones de la empresa de telefonía siempre conectados y una de sus torres se desplomó. Entonces le causó daños hasta 24,000 y esto pues pasó en Antigua. ¿Quién era el juez competente? Pues juez de paz, debido a que pues en Antigua al igual conoce hasta 25,000, ¿verdad? Ahí era juez de paz. Se complementaba con el artículo 19 que los daños será juez competente en el lugar donde hayan acaecido, pero pues no quise dar algunos otros aspectos que pudieran generarle confusión, entonces como que estaba muy, muy preciso. Segundo caso, a su cliente le notifican una demanda de un proceso sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas. Su cliente reside en ese inmueble, el cual está ubicado en el municipio de Tecpan, Guatemala. El monto que se reclama es de 12,000, que corresponde a 3 meses de renta atrasada. Luego de la lectura
de la demanda, ¿qué acción aconseja plantear? Acá no estábamos en que se planteara la demanda, sino que ya estábamos, recuérdense que ya habían planteado la demanda. Aquí no le estaba diciendo que era un hecho nuevo como el primer caso, sino que aquí a su cliente le notifican una demanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué medio de defensa iba a tomar? Recuérdense que estábamos en excepciones. Entonces, algunos mencionaron algunos otros medios de defensa, pero el medio de defensa específico aquí era una excepción de incompetencia, ¿verdad? Porque al sumar la renta, perdón, al multiplicar la renta, pues al igual nos daba 36,000. Entonces la demanda no debió haberse presentado en el juzgado de paz, sino en el juzgado de primera instancia. Él es el que tendría la competencia. Entonces era una excepción de incompetencia. Algunos plantearía una demanda sumaria, otros decían pues una excepción de transacción, pero realmente el medio de defensa específico era una excepción de incompetencia. Otro, a su cliente le indica que le notifican una demanda para el cobro de pensiones alimenticias atrasadas. Al hacer el análisis de la misma, ve usted que la demanda tiene errores y que no se acompaña la representación que dice la madre tener de sus hijos. Entonces, ¿qué medios de defensa? Pues estaba muy sencillo, una excepción de demanda defectuosa y una excepción de falta de personería. La demanda tiene errores y no acredita la representación. Algunos indicaron falta de personalidad, pero realmente no era eso, era una una excepción de demanda defectuosa y una falta de personería. Algunos estudiantes o algunas estudiantes solo colocaron una. Por ejemplo, demanda defectuosa, pues solo se colocó un punto. Quienes lo complementaron con las dos, pues los 2 puntos. Luego el cuarto caso era el cobro, incluso cité el artículo 296 del procesal civil, el cobro de una deuda donde ya habían transcurrido más de 5 años. Entonces, el análisis era que usted leyera ese artículo y que al pasar ese derecho contenido en el título, pues, ¿qué medio de defensa interpone? Siempre recordando los medios de defensa que eran excepciones. Entonces, aquí era una excepción de prescripción, ¿verdad? Entonces, esa era como la respuesta, o bien la eficacia del título, si ustedes, algunos indicaron o indicaban el título ya no es eficaz, ya también está correcto, ¿verdad? Pero como estábamos específicamente en excepciones, para quienes respondieron prescripción, pues está muy bien. Y la última, pues estaba muy facilita. El actor extranjero demanda a un guatemalteco o guatemalteca, entonces una excepción de arraigo para garantizar los resultados de este proceso en el cumplimiento de daños y perjuicios. Esa era el medio de defensa específico a presentar en este caso. Muy bien, esto fue en lo del examen, jóvenes. Entonces, para que les aclare ahí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda. Uh-huh. ¿Será que me podría volver a explicar lo de qué es entonces personería y personalidad? Porque yo tengo en mi cuaderno que dice que la falta de personería es el representante legal no está acreditado como debe de ser. Ajá. Y la personalidad dice no es legítimo propietario del derecho. Entonces, cuando usted dio el ejemplo del niño de la demanda defectuosa, yo puse Ajá. falta de personalidad, porque el niño, o sea, quien estaba demandando era la mamá, entonces ella no era la legítima propietaria del derecho. No es así como lo debo de entender, o no sé. No. Es que Ok. la anotación, por eso, cuando les di la explicación de las excepciones, la falta de personalidad y la falta de personería. La falta de personalidad es cuando no se cumplen algunos atributos de la persona. Por ejemplo, les dije el nombre o que esta persona no tenga la calidad para ser demandado o demandante, ¿verdad? Sí, 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 ya lo Ahora, entendí. la personería
es la falta de investidura para representar. Ah, el caso lo puse fácil. ¿Por qué? Porque era un juicio oral de alimentos. Comparece la mamá, la demanda lleva errores, pero además no había acompañado el certificado de nacimiento del niño o niña. Entonces, ella no estaba acreditando su personería. ¿Para qué? Para representar a su hijo. No podemos pensar en una falta de personalidad del niño porque ya vimos que quienes tienen capacidad de ser parte son las personas mayores, conforme el 44, la capacidad procesal. Entonces, yo no voy a demandar a un menor, ni un menor de edad me va a demandar a mí. Lo va a hacer a través de su representante. Entonces, yo no puedo interponer, voy a plantear una excepción de falta de personalidad porque quien me tiene que demandar es el niño, no. Voy a plantear una excepción de falta de personalidad porque la mamá no está acreditando su personalidad. Usted me dice que es gerente del banco X y no me acompaña su nombramiento ni su inscripción en el registro de mandatos o poderes de la Corte Suprema, pues se rechaza la demanda o se plantea la excepción de falta de personería. Ok. Hoy sí ya quedó claro, licenciado. Va. Entonces, si quiere, subsane esa anotación que hizo, porque la falta de personalidad es cuando no se tienen los atributos propios de la persona. Ejemplo, el nombre, la nacionalidad, pero además de eso, no se tiene la legitimidad para ser demandado o demandante, o no se tiene la capacidad para ser parte, ¿verdad? Por ahí es ahora la personería y la falta de representación. Ok. Ya entendí, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda más? Pasamos al tercer laboratorio, así les queda, aunque a algunos no les he calificado, pero les va a quedar aclarado, ¿verdad? Bueno, veamos el laboratorio número 3. Primer caso, de las características, porque usted respondió características del proceso cautelar, la provisoriedad, el periculum in mora y la subsidiariedad. Entonces, de las características que respondió, ¿cuál encaja en el 530? Pues es ese periculum in mora o ese riesgo o peligro inminente, ¿verdad? De que se justifique, yo le solicito esta medida, ¿por qué? Porque hay un riesgo inminente que si ahorita no pido esta medida, pues se podrá afectar derechos irreparables después. Precisamente he resuelto medidas cautelares en el juzgado donde estoy. Hay una donde me pidieron el secuestro de unos vehículos porque una persona compró, digamos, a una importadora 9 vehículos, ¿verdad? Compró 9 vehículos y, no obstante que le hizo un depósito para eso, cuando viene acá los vehículos parece que se los venden a otra persona. Entonces pide como medida cautelar el secuestro de los vehículos porque a su juicio hay un riesgo inminente para él que va a ser afectado en su patrimonio. Porque al venderse estos vehículos, pues él va a perder el dinero que ya realizó. Se la declaré sin lugar, no se lo acepté. Porque él no puede pedir el secuestro si todavía no es dueño. El hecho de que haya realizado un depósito para adquirir esos 9 vehículos no le da la calidad de propietario. Entonces le rechacé porque la medida era inidónea, un secuestro no, tal vez el embargo, pero el secuestro de los vehículos sin lugar. Acabo de resolver otra donde una sociedad se está discutiendo representantes. Hay 2 representantes legales o de la sociedad y uno de ellos está haciendo una pésima administración de la empresa, según él. Entonces me pide que le dé ingreso a esa empresa. Esta no está nominada
no es un arraigo, un embargo, anotación de demanda, sino estas que surgen, como el ejemplo que les cité, de las reses que se pasan, y me dijeron, pues ya nos citó de bienes, de reses, ahora puede ser algo de familia. Pues esto lo acabo de ver precisamente la semana antes de la Semana Santa. El lunes decreté esa medida cautelar donde se autorizó que el representante entrara a la entidad para ejercer una administración, para después esperar la demanda, ¿verdad? Entonces he visto estas, muy recientes. Bueno, entonces sí, efectivamente era el periculum in mora, ¿verdad? Esa era la característica en el caso 1. Caso 2, pues esta persona que debe y que va a salir del país, pues el monto de la reclamación, 5,000 de renta, multiplicamos 5,000 por 12, 60, juez competente, primera instancia de lo civil, las dos medidas precautorias, arraigo y embargo. Quienes colocaron solo una, pues al igual un punto, ¿verdad? Caso 3, según su criterio, ¿por qué se dice que las medidas cautelares son temporales y si la enumeración es cerrada? Pues el hecho de que es o abierta, esto de que de la subsidiariedad que está sujeta o subyace un proceso principal que usted va a presentar en 15 días, una demanda, pues eso le da la temporalidad, que la medida es decretada solo por 15 días, en tanto se presenta la demanda principal, si no a solicitud de que se considere afectado, promueve un incidente para que sea revocada la medida. Entonces sí, en eso implica la temporalidad, ¿verdad? Y que si es abierta o cerrada, pues ya vimos que es abierta, porque además del arraigo, anotación de demanda y todo, pues se pueden pedir otras más que usted las puede nombrar. La cuarta, una señora da un préstamo por 20,000 de palabra, no hay documento, clásico ejemplo que les mencioné y clásico ejemplo que les puse como caso, pues la solución era promover unas diligencias de prueba anticipada, declaración jurada, conforme el 98, para que se absolviera posiciones con base a las preguntas que puedan formularse. La última, dentro de las pruebas anticipadas, se menciona las relacionadas a la exhibición de documentos. Bien, ¿cuál es el trámite? Súper fácil. Incidentes, ¿verdad? Está en el 102, sin embargo, debieron haber citado 135 al 140 de la ley del organismo judicial también. Entonces, estos son los casos para que tengan la idea de en qué acertaron y en qué fallaron. Entonces era como una explicación, un análisis para que pudieran tener presente eso. No se olviden de su fundamentación siempre, ¿verdad? Por favor, coloquen fundamentación porque si no, es como que no lo hubieran respondido. Entonces, jóvenes, he cumplido con dar ese análisis así como muy general de los casos, tanto de laboratorios como de parcial. ¿Estamos bien ahí o hay alguna duda? Yo tengo una duda, licenciado. Dígame. Sí, mire, en la pregunta 3, donde decía acerca de las medidas cautelares, Ajá. ahí decía fundamente su respuesta, pero Uh-huh. yo recuerdo haber estudiado el libro y en el libro no decía nada y yo me leí el, el código y tampoco decía nada. Pero Según fundamente para qué? es que ahí decía fundamente su respuesta, ¿era poner Sí. un artículo o no? O solamente Bien, decir por qué eran medidas cautelares. 530. 530. Ok, Ese le permite, además del arraigo, embargo, anotación de demanda, solicitar las que a su juicio le parezcan. Y ahí cité el ejemplo de este usuario o cliente que tiene una finca de sembrados y colinda con una finca de ganado y el ganado pasa y le destruye todo. Y que usted me dijo, puede citarse también la, ¿qué? Prueba de ADN para un sí, proceso posterior. ya me recordé, es cierto, licenciado, ¿Ya vio? es cierto, gracias. Bueno, entonces el fundamento para considerar si es números clausus cerrados, si solo tengo el arraigo, el embargo, anotación de demanda, no, es abierto, apertus. Además de estas puedo pedir. Y este ejemplo que le cité,
Este representante legal de la sociedad anónima me pide, él no me pide arraigo, embargo, anotación de demanda, él pide, solicito que como medida de urgencia se me deje ingresar para tomar pacífica posesión de la administración de la entidad tal. Esa es una que abierta, está innominada, él la nombró, ¿verdad? Pero me justificó el riesgo ahí. Muy bien, ahora sí quedó resuelta la duda. Sí, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Sin pena, por favor, pregunten, participen. Bueno, si no hay, coloco la presentación y como se decía mi catedrático, seguimos continuando. Perdón, ya se las quité otra vez. Bueno, esto es complemento de lo que vimos del proceso para que tengan una mayor información y complemente su aprendizaje. Principios procesales. Hay principios y cuando vemos que hay principios, entendemos que un principio es una fuente donde nace algo. También son bases, son pilares en que descansa el proceso civil y por ello deben de observarse y cumplirse. Entonces, cuando pensamos en un principio, es como una plataforma, una base, un pilar, una fuente de donde se obtiene y que por consiguiente esto no puede cambiarse ni modificarse. El derecho es una disciplina científica. Pregunto, concepto, representación mental. Quien quiera responder y si no, designo. Cuando yo digo científico, ¿qué les viene a la mente así rápido? ¿Qué se imaginan ahorita? No les estoy diciendo definición. ¿En qué piensan rápido? ¿Alguien que quiera Alguien que esté participar? en un microscopio, alguien Microscopio. que esté ¿Qué más? investigando algo. Ajá. Ajá, ¿qué más? Ciencia. Ciencia. Así sin pena. No se imaginan a una Análisis, persona así de lentes, con canoso y su bata blanca y algún cosas tipo de así. análisis, doctor. Perdón, licenciado. Ah, bueno, gracias. Pruebas ¿Verdad? técnicas. ¿Verdad que cuando pensamos en científico, generalmente le hacemos referencia a algunas disciplinas, la clasificación de las ciencias que vimos alguna vez, las ciencias sociales, naturales, exactas? Entonces, generalmente pensamos en cuestiones de biología, medicina, química, pero realmente, jóvenes, el derecho es una disciplina científica y usted y yo nos preparamos para hacer eso, científicos del derecho. Entonces, lo importante acá es que debe de respetarse esos principios y bases que existen. Y yo a veces cuestiono eso. No me van a dejar mentir, pero digamos, pensemos en medicina. Está un médico practicando una cirugía. Está en el quirófano, sala de operaciones. Y el médico va preparado para eso y va un instrumentista y hay un anestesista y todo. Entonces, mire, se nos terminó el oxígeno, por ejemplo. ¿Sabe qué? Dele aire al paciente, eso no lo pueden hacer. Traiga un soplador con lo que hicimos el churrasco. Eso no lo van a hacer así. Entonces, lo mismo en el derecho, usted no puede tomar cosas que no tienen una base legal. Eso se conoce como huizachar, ¿verdad? O huizache. Esa es una huizachada, a veces dicen. Entonces, jóvenes, velemos. Por ejemplo, un odontólogo está practicando, digamos, que un tratamiento de canales. No soy eso, pero solo porque lo he escuchado o me lo han practicado, ¿no? Digo, está practicando un relleno.
Mire, y no le salió bien el componente de la amalgama. Mire, regáleme ese pedacito de papel aluminio que está ahí, mire, porque lo vamos a... Eso no puede hacer un odontólogo y ponerle a usted eso en una mezcla, en una pieza dental. ¿Verdad? Entonces, lo mismo el derecho, no podemos tomar cosas que no tienen una base legal y científica. De allí los principios. Entonces, cuando hay principios debemos de respetarlos. Y por supuesto tienen una base doctrinal y una base legal. Y aunado a lo anterior, una base jurisprudencial. ¿Por qué? A eso también se le conoce como doctrina legal. Cuando usted ve la ley del organismo judicial, artículo 10, la norma o la ley se interpreta sobre la base de su texto, el sentido propio de sus palabras. Ahí no puede usted salirse, no le puede dar una interpretación que usted quiera. Y para ello a veces tenemos que ir al diccionario y ver la definición de lo que nos indica la norma. Conforme su contexto, ¿dónde está la institución? ¿Qué hay atrás? ¿O qué hay adelante? De ahí que cuando expliqué la estructura del código les decía, usted va a estar acá, y de ahí que les digo siempre, epígrafe. Vea el epígrafe. ¿Dónde está? Usted no puede citar una norma que no es aplicable a lo que estamos viendo. ¿Sí? Y además, la norma para su interpretación se indica que la jurisprudencia la complementa. Entonces, si el abogado defensor o el abogado de la parte demandante hace ver esto y el juez resolvió esto, pero yo considero que no es así, entonces puede consultar la doctrina legal que han establecido Corte Suprema de Justicia en 5 fallos repetidos en el mismo sentido, o Corte de Constitucionalidad, que son 3, ¿verdad? Entonces, cito la jurisprudencia y le hago ver al juez incluso que la interpretación de él para decidir el caso fue errada, o bien de la contraparte. De allí, jóvenes, que el derecho, como les decía, es cambiante, y a mí me caía mal como estudiante, y hoy les di un ejemplo. Ya cambió la competencia en familia para jueces de paz, ¿verdad? Couture, que es uno de los que proponen o participa en la creación del Código Procesal Civil y muchos de Latinoamérica, da uno de sus enunciados y que incluso se lo hacen ver a uno cuando uno se gradúa, que estudie. Si usted deja de estudiar, cada día es menos abogado. No le digo que usted va a perder el título o el grado académico, no, pero va a ir a una audiencia y va a citar una norma derogada o tiene que actualizarse. Y por eso les decía, las otras disciplinas científicas al igual. Cuando inició lo de la pandemia, el COVID, eso fue nuevo para todos los países, no digo solo Guatemala, pero luego fueron estudiando, actualizándose y actualmente ahorita pues ya se han completado estudios, pero creo que aún faltan. Entonces lo mismo pasa en el derecho. Hay instituciones que cambian, que varían, instituciones jurídicas, pues, ¿verdad? Por decirles, se crea una ley y promueve cambios, entonces hay que hacerlos. Por ejemplo, derecho penal. Hay una teoría que se llama del enemigo del Estado.
En cierta época, ¿quiénes se consideran enemigos del Estado? Por ejemplo, en El Salvador, a raíz de la creación de la ley antipandillas, pero no sé si así se llama, eso es lo que dice la prensa. Entonces permite que se inicien estos procedimientos que se están haciendo y que ustedes lo ven ahorita. Para El Salvador, ¿quién es el enemigo del Estado? Pues las pandillas. Para Guatemala también, pero no se ha creado un tipo penal. Pero sí el narcotráfico, pero sí el lavado de dinero, pero sí el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencia y todo. Entonces se crean tipos penales. Entonces ahí ya va cambiando la norma. Ah, bueno, entonces se crea una ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque en Colombia funcionó. Pablo Escobar Gaviria, estando detenido, él mandó a construir su propia prisión. Eso lo ven en la serie de Netflix. Él mismo construyó con todas sus comodidades y con un control total. O sea, estando en prisión seguía ejerciendo control. Bueno, entonces, ¿cómo es la forma que no controle? Extingamos bienes. Extinguiendo bienes, dinero y todo, ya no va a tener control. Entonces, de allá viene a aplicarse acá. Y se ha aplicado. Entonces, la ley de extinción de dominio establece condiciones. Dentro de ellas, un ejemplo para el ramo civil, por ejemplo. Todas las acciones de las sociedades anónimas ya no tienen que ser al portador, sino tienen que tener un nombre. Es decir, yo soy miembro de una sociedad anónima, está bien, pero mis acciones, ¿de quién son? Saber. ¿Y de cuánto? Pues saber. No, tienen que estar al nombre de quién y el monto para saber de dónde viene ese dinero. Entonces hay que hacer un cambio, ¿verdad? De acciones para una sociedad y da un plazo. Y este es un ejemplo que les doy que es cambiante y tiene una base legal y una base científica y una base doctrinal. Entonces, así es, jóvenes. Es una disciplina. Por favor, no se olviden de eso. ¿Verdad? No solo que citemos la norma, sí, así está. ¿Por qué? Porque yo así creo. ¿Cuál es su criterio, su interpretación? No. Según el artículo 10 es el sentido propio de sus palabras. Su contexto, ¿dónde está? ¿Verdad? Y si hay duda, pues está la consulta o bien la interpretación que hagan cortes. Bueno, les digo por qué. Porque esto ahí tiene una base científica. Primer principio, dispositivo. Corresponde a las partes la iniciativa del proceso. Son las partes quienes suministran los hechos y determinan el límite de la contienda. Conforme el principio dispositivo hay artículos que les cito ahí. 26, 61, 106. 61 ya lo vimos, la demanda, el escrito inicial, el 106 la demanda. Nadie está obligado a demandar, salvo lo que vamos a ver más adelante. 26, el juez no puede resolver más de lo que se ha pedido, ¿verdad? Es su obligación resolver. Son las partes las que solicitan, las que inician el proceso. Aquí hay ejemplos, para citar, la rebeldía que está en el 113, el ofrecimiento de las pruebas. No se puede declarar rebelde a la contraparte que no ha comparecido a juicio si no se pide por la contraparte. Ya lo vamos a ver en la instancia procesal, actitudes del demandado. El artículo 126 nos establece que las partes tienen la carga de demostrar los hechos, no como en penal. Perdón, jóvenes. No como en materia penal en la acción pública. Aquí es acción privada, ¿verdad? Entonces, yo digo que yo le indico al juez que el demandado es el padre del niño, se lo voy a demostrar. El demandado dice, yo no soy el padre, pues tendría que demostrarlo, ¿verdad? Yo soy propietario del inmueble, demuéstralo. No, yo soy. ¿No me ha pagado la renta? Ya la pagué.
¿verdad? Entonces siempre va a haber sobre ese principio dispositivo que son las partes quienes suministran eso. Nuestro proceso no es eminentemente dispositivo, tiene sus salvedades, ya que concluida una fase, el juez de oficio, es decir, por decisión propia, puede dictar una resolución para la continuación del trámite. Esto lo encuentran en el artículo 64, segundo párrafo. Entonces, aquí se desvanece eso de que en civil es rogado todo, no. Si se inicia una demanda a solicitud de parte, si yo voy a demostrar hechos, pues me incumbe a mí. No puedo declarar rebelde, el juez no puede declarar rebelde al demandado que no comparece en el emplazamiento sin que lo pida. Pero eso sí, el juez puede dictar resoluciones terminada una fase procesal. Termina el emplazamiento, le piden rebeldía, dicto resolución, lo declaro rebelde, abro a prueba el proceso. Termina el periodo de prueba, se señala día para la vista. Termina el día para la vista, me corresponde dictar sentencia. No es que me lo tengan que estar pidiendo. Abra prueba, fije día para la vista, dicte sentencia. No. O sea, esto ha sido una equivocación, esto ha sido una interpretación errada. Es un decir que todo es rogado o que todo es a petición de parte. No. Tiene sus excepciones, ¿verdad? Sus salvedades. Y por eso le cito el 64, que ahí en el segundo párrafo dice, dictada una fase, el juez dictará la resolución que corresponda sin necesidad de que se lo solicite, ¿verdad? Y los ejemplos que doy son estos. Se termina el periodo de prueba, día para la vista. Termina el día para la vista, dicto sentencia. No tengo que esperar que me estén presentando solicitudes para la sustanciación del proceso. Eso sí, de oficio no se va a iniciar ningún juicio civil, solo mediante la interposición de la demanda o un juicio de familia, ¿verdad? Concentración. Consiste en la realización de diligencias en el menor número de audiencias. Los ejemplos que se citan, pues es el juicio oral. La concentración es que en una audiencia trate usted de realizar todas las diligencias posibles, a modo de que el proceso trate de concentrarse ahí y poder avanzar, ¿verdad? No es que lo contrario, que celebro solo señalo la audiencia y solo voy a practicar una diligencia. Eso no tendría sentido. El sentido de la concentración es que se realice el mayor número de diligencias en el menor número de audiencias, es decir, concentrar. En el curso de Derecho Procesal Civil 2 vamos a ver los procesos y dentro de ellos está el oral. Y van a darse cuenta ustedes que, pues allí se trata de realizar el mayor número de diligencias. Contestación de la demanda, interposición de excepciones, diligenciamiento de prueba, casi que todo se hace en la primera audiencia. Inmediación. Este se refiere a que el juez debe de presidir o estar presente en todas las audiencias y diligencias del proceso. Hay algunas audiencias que se señalan que no requieren precisamente la presencia del juez. Sin embargo, sí debe de darse. Por ejemplo, la designación de un notario. Pues se señala la audiencia para notificar. Se señala la audiencia, llega el notario, se verifica y firma él un acta, ¿verdad? Pero sí es imprescindible este principio, es decir, la inmediación, que el juez presida las audiencias. Esto es importante, preclusión. Concluida una fase procesal, no se puede regresar a la anterior. Por eso es que insisto, en un proceso, concluida una fase, usted no puede regresar a la fase que ya se concluyó. Ejemplo, se le dieron 9 días de emplazamiento en un juicio ordinario. No se apersonó al proceso, se pide la declaratoria de rebeldía. El juez no puede decir, mire, es que
parece que no pudo venir por esto o lo otro, en tanto no se haya una justificación legal del por qué no compareció, pues debe decretarse la rebeldía. Decretada la fase de rebeldía, no podemos regresar al emplazamiento. Ya pasó, ya concluyó. Está abierto a prueba el proceso por 30 días. Finaliza el periodo probatorio. Hay algunos medios de prueba como excepciones que se les llaman privilegiados. Ya los vamos a ver. Es el reconocimiento judicial y declaración de las partes. Esas se pueden practicar en cualquier fase del proceso, pero otros no. Si ya pasó el periodo de prueba y yo quiero presentar un medio de prueba, pues no puedo regresar porque ya terminó. Por eso se le llama preclusión. Es decir, no puedo retroceder el proceso a una fase ya precluida o terminada. Eventualidad. Las partes han de ofrecer, aquí se me fue una R. Las partes han de ofrecer y rendir todos sus medios de prueba en la etapa procesal correspondiente. Este va muy relacionado con la preclusión. Solo que este es específico a la prueba. Es decir, que conforme al principio de eventualidad, yo debo de ofrecer la prueba en el periodo de prueba que se me indica, que ya lo vamos a ver también. Adquisición. Vean este qué importante. Este establece que la prueba para el proceso y no para quien la aporta. Es decir, la prueba se valora por lo que prueba, no por su origen. Usted va a ofrecer medios de prueba. Usted es el abogado o abogada de la parte actora. ¿Sí? Entonces usted va a ofrecer y proponer medios de prueba que a usted considere que va a servirle para demostrar esos hechos. Usted lo ofrece así. Ahora, debe de tener cuidado del medio de prueba idóneo o adecuado, porque conforme a este principio procesal, el juez valora la prueba por lo que está probando. ¿Sí? Por ejemplo, usted propone una declaración de testigo, o un testigo o dos testigos. Usted es el que va a inducir la prueba. Usted va a hacer preguntas a modo de que los testigos respondan lo que usted quiere que ellos declaren. ¿Verdad? Pero entonces debe de ser cuidadoso con el interrogatorio, o cuidadosa. Porque si hace preguntas que demuestren algo que al final prueba lo que es objeto del proceso, según usted, pero en determinado momento puede probar en beneficio de la otra parte. Entonces hay que tener ese cuidado. Porque el juez valora la prueba. ¿Qué se probó con la prueba? Yo presento un documento que pretendo que me pruebe a mí, pero ese documento prueba algo y el juez lo va a valorar. Entonces, debe de tenerse mucho cuidado con eso. ¿Verdad? Dentro de los medios de prueba hay presunciones legales. Si yo voy a citar una presunción legal, debo de tener cuidado que esa presunción legal no vaya a probar en mi contra. ¿Verdad? Entonces, sobre este principio de adquisición procesal, pues debo de tener ese cuidado. En materia penal, este principio se llama comunidad de la prueba. También es aplicable allí. Entonces, en penal, en determinado momento, un medio de prueba puede probar algo. Yo tuve un caso en penal, fue la última sentencia que dicté acá por unas lesiones culposas. El Ministerio Público aportó prueba, era un hecho de tránsito y presentó como medio de prueba fotografías
Entonces era un bus amarillo de esos de transporte colectivo y una motocicleta que colisionaron. Toda la tesis de acusación fue que el bus invadió el carril y que la motocicleta fue a dar. Pero conforme el medio de prueba aportado, el bus no tenía ningún daño acá, sino lo tenía al frente, ¿verdad? Al frente, en el bumper, tenía pintura roja, que era el color de la motocicleta. Y además de ese medio de prueba, presentaron fotografías donde el agente de Policía Nacional Civil señala el lugar donde pasó. Y donde pasó es que el bus no había invadido el carril, sino que al contrario, la motocicleta iba rebasando en el carril derecho, así que para quienes manejan motocicleta y a veces quieren rebasar por el lado derecho porque así avanzo más, tengan cuidado por eso. Porque según la ley de tránsito es prohibido el rebase del lado derecho. Entonces, no obstante que eran pruebas del Ministerio Público, eso probó. Ni modo que porque el Ministerio Público presentó eso, yo iba a indicar, o valorar, mejor dicho, con esto se prueba la invasión del carril. Con esos dos medios de prueba no se probó eso, porque no fue invasión de carril. Si hubiese sido invasión de carril, la motocicleta hubiese topado del lado lateral izquierdo del bus, digamos. Pero no, fue aquí, así. Y lógicamente otros medios de prueba, pero solo les cito como ejemplo esto. Entonces, en materia civil es igual, adquisición procesal. Debo de tener cuidado que cuando ofrezca un medio de prueba, ¿qué va a probar? Por supuesto va a probar a mi favor, eso es lo que yo pretendo. Pero sí debo de ser muy cuidadoso cómo lo propongo, qué es lo que quiero que demuestre. ¿Verdad? Igualdad, no se olviden la lectura de los artículos como referencia. Las partes deben de tratarse en forma igual, dando las oportunidades en lo que corresponde hacer. Parte actora, aprobar sus aseveraciones y demandado, pues defenderse. Este principio de derecho de igualdad, intrínsecamente o en su esencia, es tratar por igual a los diferentes. ¿Verdad? Entonces voy a tratar por igual a los diferentes, ¿por qué? Porque la parte actora tiene una condición y la parte demandada pues tiene una condición. Entonces la parte actora tiene derecho a actuar, promover su acción, probar, demostrar. Parte demandada igual, ejercer su derecho de defensa. Economía procesal, pues se pretende una simplificación de trámites, observación de plazos, con el objeto de que exista economía en tiempo, energía y costos para la tramitación del proceso. Publicidad, los actos del proceso son públicos y conocidos por las partes, en materias civiles para las partes, y algunos casos para quienes no lo son, excepción, un tercero que comparece al juicio, ¿verdad? Para saber, ya lo vamos a ver quiénes intervienen, pero en materia civil los actos son públicos solo para las partes. Ahora, en materia penal a veces algunos actos son públicos. Por ejemplo, usted puede entrar a una audiencia de debate. Solo le piden que cumpla con las normas de seguridad, respeto y eso. Pero en materia civil, casi que en eso. Usted dice, yo quiero estar en una audiencia civil por esto, salvo que sea por un tema didáctico de aprendizaje, pues puede darse la autorización. Probidad, tanto las partes como el juez deben de actuar con rectitud, integridad y honradez. Este es un principio que se aplica casi para todas las ramas del derecho y existen las vías procesales administrativas para ajustar a alguien que esté actuando fuera del principio de probidad, es decir, ajustarse a las normas. En el caso del organismo judicial, Junta de Disciplina Judicial para jueces, Unidad de Régimen Disciplinario para personal auxiliar, cuando se actúe fuera de la probidad. En el caso de abogados, Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, Código de Ética Profesional, en el cual se debe dirigir de esta forma, ¿verdad? El actuar de funcionarios, partes,
pues puede hacerse del conocimiento de quien corresponde, específicamente para el tema de funcionarios, como juez, abogados, ¿verdad? Fiscales, quienes participan en el caso de materia penal. Bueno, principios, esto más que escritura, son como características, sin embargo, así están. Pues algunos procesos son escritos, en el caso de nuestro país, el único oral es el juicio oral que se cita acá, pero más que principios creería que son características. Principio de legalidad, todas las actuaciones del proceso deben de estar basadas en ley y llevarse conforme la ley lo establece, el artículo 4 de la ley de norma judicial. Es decir, todas las actuaciones, todo el actuar, todo el andamiaje del proceso, pues debe existir un presupuesto de legalidad, es decir, basado en ley. De allí que yo no me puedo inventar cosas que no estén en la ley. Esto es bien importante, principio de convalidación. Admitido un acto nulo, no puede pedirse su validación o nulidad cuando ha sido tácita o expresamente admitido. ¿A qué se refiere este principio de convalidación? Convalidar es que yo lo acepte o lo permita, ¿verdad? Para ello hay un tiempo. Si a mí me notifican una resolución, yo estoy en desacuerdo en ella, pero no la impugno, pasa el tiempo, pues se convalida. Sigue el proceso. Para todo van a tener ustedes plazos. Les notifican una resolución, estoy en desacuerdo, usted examina qué resolución es y puede impugnarla. Lo vamos a aprender en la teoría de la impugnación. Ejemplo, una notificación. No cumple con algún requisito. El artículo 72 me establece los requisitos que debe contener una notificación. El número de proceso, la fecha de la resolución, el día, la hora, a quién se le notifica. Si esta notificación de esta resolución no cumple con los requisitos y yo dejo pasar eso, pues después no puedo alegar que la notificación no cumplió con eso. Ahora, el artículo 614 nos establece que yo puedo pedir entonces una nulidad de eso. Pero si yo no la pido, entonces ya no puedo cuestionar posteriormente. De allí que muchas veces se hace un mal uso de la acción constitucional de amparo. Mire, la notificación no, entonces me voy a amparo. No. El presupuesto de la acción constitucional es que usted debe de agotar los remedios y recursos ordinarios. Ya agoté la nulidad, sin lugar. ¿Puedo apelar esa resolución? Sí, apelo, sin lugar, ahí termina. Entonces voy a amparo. Pero no tramitado todo el proceso, ya cuando voy en una fase ya para dictar sentencia, adoptada la sentencia, presento un amparo porque no se notificó como era. ¿Verdad? Entonces debo de tener cuidado que este principio de convalidación, si yo me percato como juez, puedo revocar la decisión, como abogado de una de las partes, me percato que no se cumple, entonces puedo instar la revocatoria o la nulidad, dependiendo de lo que sea. Pero eso lo vamos a ver en los medios de impugnación. Congruencia. La sentencia y demás resoluciones deben de ser congruentes con lo pedido en la demanda y su contestación, y con lo que es objeto de la litis. Este artículo 26 también lo recoge y el artículo 147 de la Ley de Organismo Judicial nos establece los requisitos de la sentencia. Aquí es donde se recoge y se menciona lo que ustedes ya han visto o han escuchado de la ultra petita y de la minus petita. Resolver más de lo que se pidió en la demanda o en su contestación o resolver menos. Conforme a este principio de congruencia, la sentencia debe ser congruente a lo que se pidió en la demanda y lo que se contestó en la demanda. De allí el juez no puede resolver más de lo que se le haya pedido, porque entonces está quebrantando, violentando, inobservando el principio de congruencia. De allí recalco, el derecho es una disciplina científica.
Cuando a mí me presentan una demanda, debo de examinar la sentencia, la demanda desde el contenido de forma hasta sus peticiones de fondo. ¿Por qué? Porque de ahí va a ser un problema para mí cuando tenga que dictar una sentencia. Si la petición no está acorde a los hechos y a la ley, no puedo dictar una sentencia fuera de lo que la demanda pidió. Mire, pobre el abogado, la abogada, se le olvidó pedir esto, pero yo le voy a resolver en la sentencia. Viene la otra parte y presenta apelación y me dice, la afectación, el agravio es que he quebrantado flagrantemente el principio de congruencia. ¿Cómo resolví más de lo que me pidieron? Usted como abogado, la contraparte, parte demandada, de allí las excepciones. Demanda defectuosa, ¿verdad? Pero no ya hasta que le notifican la sentencia, mire pues si esta petición no se había hecho, ¿cómo no pedí no planteé una excepción de demanda defectuosa? Conforme el principio de convalidación y de preclusión, ahora regresemos hasta el emplazamiento, ya no se puede, ¿verdad? Entonces sí debe de ser cuidadoso acá, pero creo que la mayor responsabilidad la tiene el juez o jueza al observar este principio. Muy bien, ¿dudas con algún principio? ¿Todo bien? Disculpen que vaya un tanto acelerado, pero si no, no avanzamos, jóvenes. ¿Vamos bien? Ahí lo tienen ustedes y lo pueden reforzar después. Suspensión y terminación del proceso. ¿Cómo se suspende y cómo termina? Porque son dos cosas distintas. Una es que el proceso se puede suspender en su tramitación y la otra es una finalización. Vamos con la primera. La suspensión del proceso o interrupción del proceso. Veamos el concepto. Esta suspensión o interrupción implica que el proceso se suspenda o interrumpa en su tramitación normal. Puede darse precisamente por esa actividad de las partes dentro del proceso, especialmente por la parte demandada, al momento de que plantea un medio de defensa específico, llamadas excepciones, previas o perentorias. Especialmente las previas, porque recuérdense que las perentorias se resuelven en la sentencia. Ahora, se recordarán que hay excepciones catalogadas como mixtas. No obstante, usted no las plantea como excepción mixta, sino que las plantea como excepción previa, pero tendrá efecto de perentoria. Esta suspende la tramitación del proceso. Se suspende entonces específicamente por la interposición de excepciones previas, como ya lo indiqué, y por ejemplo, ¿se recuerdan cuando les expliqué el esquema o el trámite del proceso? En la fase del emplazamiento, en estos 6 días de emplazado, puede el demandado interponer las excepciones que tuviera. Si es una excepción previa de demanda defectuosa, el proceso se suspende, se conoce y se decide. Con lugar la excepción de demanda defectuosa, con lugar la excepción de falta de personería, y ahí concluyó, pero se puede volver a presentar la demanda subsanando esto. Ahora, una excepción de las conocidas como mixtas, una excepción de prescripción, caducidad, prescripción y cosa juzgada, entonces, estas, pues definitivamente su suspensión es definitiva. ¿Por qué? Porque al acogerlas o declararlas con lugar, pues termina la pretensión principal. Una excepción de prescripción, una excepción de caducidad, de cosa juzgada y de transacción, pues terminan con esto. Entonces la suspensión puede ser por allí. Esto ya lo vimos. ¿Por qué razón era un concepto fundamental? Miren, ya sabe usted qué es excepción, ya sabe que es excepción previa, ya sabe que es excepción perentoria. Entonces aquí solo las vamos mencionando. Formas normales y anormales de terminar el proceso. Formas normales. Sentencia. Un proceso termina de manera normal
mediante el pronunciamiento de una sentencia. Que ese es el fin que se pretende, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Que se llegue el proceso al final, la sentencia. ¿Cuál era el fin del proceso? Lo pregunté en el parcial. La solución de un conflicto. Este puede ser de naturaleza privada o de naturaleza pública. Entonces, ¿cuál es el fin? La solución del conflicto. ¿A través de qué? Del pronunciamiento de la sentencia. Acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional que decide la causa o punto sometido a su conocimiento. Aquí se materializa la jurisdicción mediante los poderes de la jurisdicción, específicamente el del judicio, que es juzgar. ¿Verdad? Entonces, les cito artículos de sentencias que se dictan en los distintos procesos, tanto el ordinario, el oral, el sumario, las ejecuciones, y el artículo 147 de la Ley del Órgano Judicial nos establece entonces qué debe de contener la sentencia. Entonces, en su lectura lo que va a hacer ustedes es complementar, bueno, así finaliza, la sentencia determina esto, la sentencia debe contener estos requisitos. ¿Verdad? Las formas anormales de terminar con el proceso, lo primero se llama desistimiento y la otra se llama caducidad de la instancia. Tampoco quiero cansarlos, aburrirlos o caerles mal. Vamos a detenernos ahí por hoy y pues continuamos en la próxima clase. Con esto de las formas anormales de terminar el proceso, vamos a ver quiénes intervienen en el proceso y luego pues arrancamos con la instancia procesal que ustedes se van a dar cuenta que inicia con las actitudes del demandado y que dentro de ellas ya vimos excepciones y después vemos contestación de demanda en sentido negativo, reconvención, que es lo que ya más o menos hemos ido hablando en clases anteriores. De ahí viene la actividad probatoria, eso sí nos da un poquito más tal vez no de problemas, sino es un poquito diferente, un poquito complejo, principalmente el procedimiento probatorio. Ahí estaríamos como terminando con esto de la instancia procesal, para quedarnos con la última unidad que son los medios de impugnación. Pero sí tengo que ir rápido, jóvenes, porque miren, si no, no vamos a avanzar y no vamos a finalizar. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Muy bien. Licenciado, buenas noches. Buenas Solo noches. una duda. Viendo que en un proceso no se pueda notificar a la parte demandada, ¿qué pasaría ahí? ¿Eso sería una forma de como que de suspender el proceso o retenerlo o interrumpirlo? Digamos que sí. El proceso puede estar suspendido también por otras actividades, pero de una forma muy básica o general es lo que legalmente procede al suspender, lo que ya vimos. Ahora, dentro del proceso, por ejemplo, a veces se va a suspender por alguna falta de actividad, que es la caducidad de instancia, que ya la vamos a ver, y también puede ser por alguna cuestión ajena a las partes o al juez. Por ejemplo, la parte actora demanda porque esa fue la dirección que dio el demandado. Pero entonces, cuando se envía a notificar, resulta que cambiaron nomenclatura. Entonces, el notificador hace ver que se constituyó en la tercera calle y primera avenida. No, perdón, tercera calle y segunda avenida 2-30 de la zona 1. Pero resulta que al llegar ahí, pues no hay 2-30 porque hay una nueva nomenclatura, por ejemplo. Ahora tiene otro número. Entonces, eso lo asienta el notificador. Y ahí, pues, el proceso, ¿qué más se va a hacer? Hágasele saber a la parte actora. Entonces, la parte actora va a la municipalidad, pide una constancia de nomenclatura
presenta una nueva solicitud y dice, señalo un nuevo lugar o amplío mi demanda, señalando lugar, nueva dirección. Entonces, ya se cumple, se ordena notificar, ¿verdad? Pero podría ser así de una forma práctica también que el proceso pues está ahí suspendido, porque no se ha podido notificar. Pero así como esa razón pueden haber muchas. A veces es por notificaciones, ¿verdad? O a veces se espera la actuación de una de las partes y no lo han hecho, ¿verdad? Entonces, puede ser por eso. Digamos, termina el periodo de emplazamiento, 9 días. Terminado el periodo de emplazamiento, el demandado no compareció a juicio. ¿Qué se espera? Que el actor solicite la declaratoria de rebeldía, así como lo vimos en los principios procesales, el principio dispositivo. En el 113 está que esa solicitud de parte. En tanto el actor no pida la declaratoria de rebeldía, el juez no va a dictar una resolución, se le declara rebelde, ¿verdad? Entonces ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? Pero para ello, cuando no hay actuación de partes, es lo que voy a explicar en la otra clase, las formas anormales en que el proceso podría finalizar, que es la caducidad de la instancia, cuando no se actúa en el proceso. Pero en este caso, a la pregunta directa de que si no se ha podido notificar, ¿implica que se suspenda? Sí, pero es una suspensión temporal, rápida. Una semana, 2 semanas, no sé, no se toma ninguna actuación porque estamos esperando que nos señalen nuevo lugar para notificar, ¿verdad? Pero sí puede ser así. ¿Está bien la explicación? Sí, licenciado, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Muy bien. Es un gusto poderles saludar y compartir con ustedes, como siempre. Nos vemos Dios mediante el día jueves para seguir avanzando con la instancia procesal. Que tengan una muy buena noche. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, que descansen.